Bien, en este vídeo vamos a empezar a ver el enlace covalente. Un buen acercamiento al enlace covalente parte de la pregunta del por qué se unen los átomos. Recordemos que se denomina enlace químico a ese conjunto de fuerzas que mantienen unidos los átomos cuando forman moléculas o cristales, así como las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas cuando se presentan en estado sólido o en estado líquido. Es decir, enlace químico son fuerzas electrostáticas que mantienen unidos átomos cuando forman moléculas. Vamos a ver a lo largo del vídeo la diferencia entre moléculas y cristales, pero ya anunciamos que moléculas son agregados, uniones de pocos átomos, y cristales pues son redes complejas de millones y millones de átomos unidos entre sí. Entonces son las fuerzas que mantienen unidos a esos átomos en esas estructuras, así como las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas cuando estas moléculas se presentan en un estado de agregación sólido o líquido. Y según el estado que sea uno u otro, pues vamos a ver que hay diferentes tipos de enlace y aparecerán en función de las sustancias que se enlazan, pues diferentes fuerzas. Pues vamos a ver. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se unen? Bueno, pues los átomos, las moléculas o los iones se unen entre sí porque al hacerlo se llega a una situación de mínima energía. Y la mínima energía es lo que equivale a decir una máxima estabilidad de esa estructura. Aquí tenemos un ejemplo, una gráfica que nos intenta representar el modelo del enlace, de lo que ocurre con un enlace. Sabemos que para formar un enlace son los electrones los más externos, los denominados electrones de valencia, los responsables de esta unión. Así recordamos del tema anterior que los elementos que tenían pues muchos electrones en su última capa tenían tendencia a ganar electrones para completar esa última capa con 8 o completar su última capa, no tiene por qué ser siempre con 8, o los elementos que tenían pocos electrones en su última capa tenían tendencia a perderlos para así quedarse con la capa anterior completa. De tal manera que se generaban iones positivos y negativos. Bueno, vamos a coger ese ejemplo, el ejemplo del ion más intuitivo, del enlace más intuitivo, que es el enlace iónico, el enlace entre un ion positivo y un ion negativo. Y con eso representamos este esquema que tenemos aquí. Lo que estamos indicando aquí que es pues la unión de un átomo A con un átomo B. Vamos a suponer que uno forma un ion positivo y el otro forma un ion negativo. Y lo que representamos en el eje de abscisas, en el eje horizontal, es la distancia que separa a ambos iones. Cuando la distancia que separa a ambos iones es muy grande, pues la energía de atracción, que es la simbolizada por esta línea discontinua, es muy pequeña pero de valor negativo. Por eso estamos por abajo. ¿Por qué negativo? Porque son cargas de distintos signos y entonces esa energía de atracción es una energía negativa, una energía potencial electrostática negativa. Ahora bien, a medida que se van acercando, pues esa energía de atracción va aumentando en valores negativos. Pero a medida que se van acercando, también va apareciendo una energía de repulsión, puesto que los electrones de la corteza del átomo A repelen a los electrones que se intentan acercar de la corteza del átomo B. Por tanto, empieza a aparecer una energía de repulsión del mismo signo, por tanto positiva, que se hace máxima, que maximiza la situación cuando tenemos la distancia de enlace. En ese punto empieza a crecer de forma desmesurada esa energía de repulsión y la energía de atracción pues también tiende a ir a un valor máximo. Ese valor máximo, que a su vez es mínimo por ser negativa, ese valor mínimo de energía es el que nos marca el radio de enlace, la distancia de enlace entre esas dos sustancias. Si intentásemos acercar a el átomo A con el átomo B, más aparecerían energías de repulsión muy grandes y por tanto ya no estaríamos en esa situación de mínima energía. Por tanto, la tendencia de los átomos es llegar a esa situación de mínima energía. Para ello, pues hay diferentes formas de llegar con diferentes tipos de enlaces. Vamos a ver
como hemos visto también en otros vídeos, los enlaces intramoleculares iónicos, cuando se une un metal y un no metal, covalente, que es el objetivo de este vídeo, cuando se unen dos no metales, dos átomos con altas electronegatividades y parecidas, o enlaces metálicos, cuando se unen dos metales, dos elementos con bajas electronegatividades. Pero también veremos en esta serie de vídeos del enlace covalente las fuerzas intermoleculares, puesto que son fuerzas que aparecen entre moléculas covalentes. No siempre, a veces también pueden aparecer entre átomos neutros como los gases nobles, pero bueno, afectan principalmente quizá para lo que vamos a estudiar en este segundo bachillerato a moléculas covalentes. ¿Y cuáles son las fuerzas intermoleculares? Hay dos tipos, las denominadas fuerzas de Van der Waals y los puentes o enlaces de hidrógeno. Vamos a ello, vamos a empezar con el enlace covalente. Bien, recordemos de cursos anteriores que el enlace covalente es aquel que se establece cuando se combinan elementos con electronegatividades altas y parecidas, a los que hemos llamado no metales. Si tienen la misma electronegatividad, es decir, si son átomos del mismo elemento que tienden a unirse, van a constituir un enlace apolar o puro, un enlace en el que esos electrones que se van a compartir para tener la última capa completa están a la misma distancia entre un átomo y el otro, aunque realmente no se sitúan en la mitad de la separación de los dos átomos y están ahí estáticos, sino bueno, que se van a mover y van a estar pues el mismo tiempo alrededor de uno y de otro, de tal manera que no hay distribuciones de carga asimétricas. Sin embargo, si los elementos que se unen tienen distinta electronegatividad, es decir, son distintos elementos, pues el enlace covalente que forman es un enlace covalente polar, un enlace en el que el elemento con más electronegatividad va a atraer más cerca de su corteza a los electrones compartidos que el elemento con menos electronegatividad, de tal manera que se van a diferenciar claramente pues una zona cargada negativamente por tener pues un exceso de carga negativa de electrones y otra zona cargada positivamente por tener defecto de electrones. Y ahora, cuando uno de los dos elementos que se unen es el que aporta los dos electrones, no es que sea una clasificación además de enlace covalente apolar o puro o enlace covalente polar, sino es otra forma del enlace covalente en la que es uno de los dos elementos el que aporta los dos electrones que se comparten en un enlace y el otro elemento los acepta. Este tipo de enlace covalente es el denominado enlace covalente coordinado o dativo, que a su vez puede ser polar o puede ser apolar. Veamos algunos ejemplos de enlace covalente coordinado o dativo. Aquí en la primera imagen, ¿qué vemos? Bueno, pues vemos la molécula de agua, que ya es una molécula estable en la que el oxígeno con sus 6 electrones en su última capa, más los 2 electrones que le comparten los dos átomos de hidrógeno, se ha estabilizado, los hidrógenos se han estabilizado, por tanto, tenemos a 3 átomos estables, a los que se le acerca un protón. Al protón se le conoce al ion del hidrógeno que ha perdido un electrón. ¿Qué le pasa al ion del hidrógeno que ha perdido un electrón? Que necesita para ser estable dos electrones cercanos para tener su capa completa. Pero claro, no puede aportar nada. En este caso, es el oxígeno el que podría, lo hemos situado aquí abajo, el que podría compartir estos dos electrones que no está utilizando para enlazarse y compartirlos con este átomo de hidrógeno, de tal manera que el oxígeno aporta los electrones y el ion hidrógeno positivo los acepta, formando la molécula de oxonio, ¿vale? La molécula de osonio, de hidronio, ¿vale? De hidronio H3O positivo, que es el hidronio. Otro ejemplo lo tenemos en el ion amonio, que parte de la molécula de amoníaco. En la molécula de amoníaco tenemos el nitrógeno, que se ha enlazado con 3 hidrógenos de tal manera que se ha vuelto estable por tener ya su última capa completa, los hidrógenos también, pero le llega otro protón, otro ion hidrógeno positivo, que necesita completar su corteza con 2 electrones. Puesto que el nitrógeno tiene 2 electrones que no utiliza, se los aporta
al ion hidrógeno positivo formando el ion amonio. Esta es la estructura del ion amonio que tiene carga positiva. Pero no siempre se utiliza el enlace covalente coordinado adativo para formar iones. También se utiliza para formar pues, sustancias neutras, como por ejemplo las siguientes. Si vemos todos los ácidos oxoácidos del cloro, aquí tenemos la estructura del ácido hipocloroso, HClO. El hidrógeno normalmente en los ácidos siempre está unido a un oxígeno y es el oxígeno el que se enlaza al otro elemento no metálico. Si observamos, según el diagrama de Lewis, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues cada uno de estos elementos está rodeado de los electrones que necesita. ¿Cómo conseguir entonces que al ácido hipocloroso se le una otro oxígeno para formar ácido cloroso? Pues porque el cloro, que tiene un par, otro par y otro par, es decir, 3 pares de electrones que no está utilizando, aporta uno a ese átomo de oxígeno para que pueda completar su última capa con 8. De tal manera que el cloro no se inestabiliza porque no le dan ningún electrón más y sin embargo este oxígeno sí. El enlace covalente coordinado adativo se suele representar así, con una flecha, desde la especie que da los electrones hacia la especie que los acepta. Y aquí tenemos pues lo que sería la estructura del ácido clórico, bueno, el diagrama de Lewis del ácido clórico, en el que se forman dos enlaces covalentes coordinados. Habíamos formado uno para el ácido cloroso y ahora tenemos otro más con otro oxígeno para tener ya 3 oxígenos y formar el ácido clórico. Y lo mismo ocurriría con el ácido perclórico. En todos los ejemplos que estamos poniendo aquí se forman enlaces covalentes coordinados con átomos diferentes, por tanto son enlaces covalentes coordinados polares. Pero podemos haber puesto también el enlace del ozono, como veremos en otra diapositiva del tema, en el cual se unen un átomo de oxígeno a la molécula de oxígeno y sería un enlace covalente coordinado apolar o puro, puesto que son átomos del mismo elemento. Una vez que se enlazan, bueno, pues van a generar dos tipos de sustancias covalentes. Es decir, con el enlace covalente se pueden generar dos tipos de sustancias. Las sustancias covalentes moleculares, que como hemos dicho anteriormente, son enlaces entre pocos átomos formando moléculas, por ejemplo, la molécula de agua, o sólidos covalentes, que son enlaces entre muchos átomos formando redes cristalinas sólidas, que se extienden en las 3 dimensiones del espacio, como pueden ser la estructura del diamante, del grafito, de los silicatos, que vamos a ver en este tema. Como hemos visto también en los ejemplos, para representar pues, el enlace covalente, ya también visto en cursos anteriores, se suele utilizar el diagrama de Lewis. El diagrama de Lewis se basa en la denominada regla del octeto de Kosil, que dice que los átomos, para conseguir una configuración estable de gas noble, normalmente 8 electrones en su última capa, pero algunos también con 2, pues van a compartir tantos electrones como le faltan para completar esa última capa. Esa es la regla del octeto o de Kosil. Para el diagrama de Lewis, cada pareja de electrones compartidos forma un enlace. La podemos representar con 2 puntitos, la podemos representar con una raya. Cada línea alrededor de un átomo simboliza un enlace. Y se pueden formar enlaces entre dos átomos sencillos, cuando lo que se comparte es un par de electrones, dobles cuando se comparten 2 pares, o triples cuando se comparten 3. Por ejemplo, en la estructura de la molécula de cloro, lo que se comparte es simplemente un par de electrones, por tanto tendremos un enlace sencillo. Cuando es la molécula de oxígeno, se comparten 2 pares, tendremos un enlace doble. Y cuando es la molécula de nitrógeno, que se comparten 3 pares de electrones, 3 electrones cada uno de los átomos de nitrógeno, tendremos un enlace triple. ¿Cómo saber el número de enlaces de una molécula? Bueno, pues hay una fórmula que dice que si multiplicamos 8 por el número de átomos que intervienen en el enlace, eso sería igual a la carga, si el resultado en vez de ser una molécula neutra es un ión, la carga, si es una molécula neutra pondríamos 0, más el sumatorio de el número de átomos que intervienen de cada tipo por el número de electrones de valencia que tienen, más
2 veces, ya fuera del sumatorio, por el número de enlaces. Si despejamos el número de enlaces, calcularíamos cuántos enlaces hay. Veamos el ejemplo para la molécula de nitrógeno. Aquí tenemos que para el nitrógeno hay 8 por número de átomos que intervienen en este enlace, 2, pues 8 por 2, que nos da 16. Es igual a la carga de la molécula de nitrógeno, 0, más número de átomos de cada tipo. Bueno, pues de nitrógeno hay 2. ¿Cuántos electrones tienen de valencia? 5. 2 por 5, 10. Más 2 veces por el número de enlaces. Por tanto, el resultado es 16 igual a 10 más 2 por el número de enlaces, por lo que el número de enlaces es igual a 16 menos 10, que son 6, entre 2, total 3. Esta fórmula es válida para cualquier molécula, moléculas más complejas que las que tenemos aquí. Pero normalmente no suelen hacernos falta porque las moléculas que solemos preguntar en segundo de bachillerato son moléculas bastante intuitivas. Pero bueno, no está de más el conocer que existe esta regla. Pero existen excepciones a la regla del octeto que el diagrama de Lewis no es capaz de justificar, y esa regla del octeto no es capaz de justificar, puesto que hay sustancias en las que algunos de los elementos comparten más o menos pares de electrones de los necesarios para adquirir esa configuración estable. Por ejemplo, estos tres que simbolizamos aquí. Aquí vemos, en el primer lugar, el pentacloruro de fósforo. El pentacloruro de fósforo está formado por 5 átomos de cloro que comparten un electrón cada uno, por tanto se quedan con 8 y serían estables, con un átomo de fósforo. Pero claro, este átomo de fósforo se rodea de 5 pares, por tanto de 10 electrones. Y eso incumple la regla del octeto. O peor todavía, el caso del hexafluoruro de azufre, que son 6 átomos de flúor que comparten un electrón cada uno, por tanto se quedan con 8 y son estables. Pero el azufre se rodea de 6 pares que son que forman en total 12 electrones compartidos, por tanto que superan con creces pues esos 8 que marca la regla del octeto. O el trifluoruro de boro, que también se sabe que es estable, sin embargo el boro no llega a 8, sino que se queda en 6. Por tanto, la regla del diagrama de Lewis pues es una regla incompleta para poder explicar el enlace covalente.